¿Te imaginas conducir por una carretera solitaria en medio de la noche y ver una luz misteriosa que te persigue? ¿Y si esa luz resultara ser una nave espacial con seres extraños que te secuestran y te someten a experimentos médicos? ¿Y si nadie te creyera y tuvieras que vivir con el trauma y el miedo de que te vuelva a pasar? Esta es la historia de Betty y Barney Hill, una pareja estadounidense que afirmó haber vivido una experiencia de este tipo en el año 1961. Su relato se convirtió en un fenómeno mediático y cultural que cambió para siempre la forma de ver el tema de los ovnis y las abducciones alienígenas. Betty y Barney Hill eran una pareja interracial que vivía en Portsmouth, Nuevo Hampshire. Barney era un empleado del correo y Betty una trabajadora social. Ambos eran activistas por los derechos civiles y miembros de la congregación unitarista. El 19 de septiembre de 1961, regresaban de unas vacaciones en el interior del estado de Nueva York y en las provincias canadienses de Ontario y Quebec. Al sur de la pequeña localidad de Groveton, observaron un punto brillante de luz en el cielo que se movía de forma extraña. Pensaron que se trataba de una estrella fugaz o de un satélite artificial, pero pronto se dieron cuenta de que era algo más. Decidieron detener el coche para mirar el objeto con más atención y pasear a su perrita Delcy. Betty, cuya hermana le había confesado haber tenido un avistamiento de un platillo volador años antes, vio a través de los binoculares que el objeto tenía forma de disco y emitía luces multicolores. Barney, escéptico, pensó que se trataba de un avión convencional, pero al acercarse más al objeto, cambió de opinión. Vio que el disco tenía unas ventanas y que en su interior había unas figuras humanoides que le miraban fijamente. Sintió un miedo irracional y corrió hacia el coche gritando a Betty que tenían que escapar porque iban a capturarlos. Los Hill condujeron a toda velocidad por la carretera, tratando de alejarse del objeto volador. Sin embargo, este les seguía de cerca y les sobrevolaba. En un momento dado, sintieron una vibración y una serie de pitidos en el coche. Entraron en una especie de trance y perdieron la noción del tiempo y del espacio. Cuando recobraron la conciencia, se encontraron a 35 millas de donde habían visto el disco por última vez. No recordaban lo que había pasado en el intervalo de 2 horas que habían transcurrido. Llegaron a su casa al amanecer, exhaustos y confundidos. ¿Buscas un contenido único que combine misterio y entretenimiento? Estás en el lugar correcto. Suscríbete a nuestro canal y forma parte de una comunidad apasionada por explorar los límites de la realidad. Acompáñanos en este viaje fascinante. Empezaron a tener pesadillas, ansiedad, estrés y problemas de salud. Los Hill no podían olvidar la noche del 19 de septiembre de 1961, cuando vieron una luz misteriosa que les persiguió por una carretera solitaria y les hizo perder la conciencia. Al llegar a su casa, se dieron cuenta de que tenían algunos síntomas extraños. El reloj de Barney se había parado, el vestido de Betty estaba roto, el coche tenía unas marcas circulares en el maletero, y ambos sentían una sensación de picor en la piel. Además, tenían pesadillas recurrentes en las que revivían el encuentro con el objeto volador y sus ocupantes. Betty decidió escribir una carta al Comité Nacional de Investigaciones sobre Fenómenos Aéreos, NICAP, por sus siglas en inglés, una organización civil dedicada a estudiar los ovnis, para contarles lo que les había pasado. Recibió una respuesta de un miembro del comité, el mayor Donald A. Cahoe, un exoficial de la Marina y escritor de ciencia ficción, que le dijo que su caso era muy interesante y que quería entrevistarlos personalmente. Los Hill aceptaron y se reunieron con Cahoe y con otro investigador del NICAP, Walter N. Webb, un astrónomo del planetario Hayden en Boston. Webb les hizo una serie de preguntas sobre su experiencia y les sometió a una prueba de detección de mentiras, que pasaron con éxito. Webb concluyó que los Hill eran personas honestas y sinceras, que no buscaban publicidad ni dinero, y que habían vivido algo que no podían explicar racionalmente. Sin embargo, también les dijo que no había pruebas físicas ni testigos que corroboraran su historia, y que la única forma de saber lo que realmente les había pasado era someterse a una hipnosis regresiva, un método
que supuestamente permitía acceder a los recuerdos reprimidos o borrados de la mente. Los Hill estuvieron de acuerdo con la sugerencia de Webb y buscaron un psiquiatra que les pudiera ayudar. Después de varios intentos fallidos, encontraron al Dr. Benjamin Simon, un especialista en hipnosis que había tratado a veteranos de guerra con estrés postraumático. Simon aceptó trabajar con los Hill y les citó en su consultorio de Boston en diciembre de 1963, más de 2 años después del supuesto secuestro. Simon les hipnotizó por separado y les hizo revivir la noche del incidente, grabando sus sesiones en cinta. Lo que salió a la luz fue un relato escalofriante y detallado de cómo los Hill fueron abordados por unos seres de aspecto humanoide, con cabezas grandes, ojos rasgados, narices pequeñas, bocas sin labios y piel grisácea, que les llevaron al interior de su nave espacial y les sometieron a diversos exámenes médicos, tomando muestras de su piel, cabello, uñas, sangre y fluidos corporales. Los seres se comunicaban telepáticamente con los Hill y les mostraron un mapa estelar que Betty dibujó después de despertar de la hipnosis. Los Hill también recordaron que los seres les borraron la memoria antes de dejarlos libres, pero que algo falló, y por eso tenían fragmentos de recuerdos. Simon quedó impresionado por la consistencia y la emoción de los relatos de los Hill, que coincidían en gran medida, salvo por algunos detalles. Sin embargo, no creyó que hubieran sido secuestrados por extraterrestres, sino que pensó que habían sufrido una alucinación compartida, provocada por el estrés y la sugestión. Simon les dijo que su objetivo era ayudarles a superar el trauma y a aceptar que lo que habían vivido no era real, pero que no podía obligarles a cambiar su creencia. Los Hill, por su parte, siguieron convencidos de que habían tenido un contacto con seres de otro mundo y que la hipnosis les había permitido recordar lo que les habían hecho. Los Hill terminaron sus sesiones de hipnosis con el Dr. Simon en junio de 1964. Simon les dijo que no hablaran más del asunto entre ellos ni con nadie más, para evitar reavivar el trauma. Los Hill siguieron su consejo y guardaron silencio sobre su experiencia. Sin embargo, su historia no tardó en filtrarse a los medios de comunicación, gracias a un periodista que obtuvo una copia de las cintas de las sesiones de hipnosis y las publicó en un periódico local en octubre de 1965. A partir de entonces, los Hill se convirtieron en el centro de atención de la prensa, la radio y la televisión, que les entrevistaron y les pidieron que contaran su relato una y otra vez. Su historia también despertó el interés de los investigadores y aficionados a los ovnis, que vieron en ella una prueba irrefutable de la existencia de vida inteligente en otros planetas. Algunos de ellos intentaron analizar el mapa estelar que Betty había dibujado y afirmaron que correspondía a un sistema solar situado a unos 39 años luz de la Tierra, en la constelación de Zeta Reticuli. Otros, en cambio, cuestionaron la veracidad y la credibilidad de los Hill y sugirieron que su historia era una invención, una alucinación o una manipulación. La historia de los Hill también influyó en el imaginario colectivo sobre los ovnis y las abducciones alienígenas, creando una serie de elementos recurrentes, como la forma de los platillos voladores, el aspecto de los extraterrestres grises, con grandes ojos oscuros y piel gris, los exámenes médicos, las marcas en el cuerpo, las pérdidas de memoria y las regresiones hipnóticas. Estos elementos se convirtieron en parte de la cultura popular y de la mitología ovni, y se repitieron en muchos otros casos de supuestas abducciones que se reportaron después de los Hill. Los Hill nunca se retractaron de su historia, ni tampoco se beneficiaron económicamente de ella. Al contrario, sufrieron las consecuencias de la exposición pública, como el acoso, la burla, la discriminación y las amenazas. Los Hill murieron sin saber lo que realmente les pasó esa noche, pero dejaron un legado que sigue fascinando y cuestionando a la humanidad. No olvides dar like y compartir este video para que más personas puedan conocer esta fascinante investigación. Y por supuesto, suscríbete para mantenerte al tanto de los próximos misterios que exploraremos en nuestro canal. Hasta la próxima aventura.